Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Las naciones exitosas, esas donde vive gente que ha alcanzado altos niveles de bienestar y prosperidad, pusieron en acción los elementos que forman la ecuación del desarrollo y alcanzaron sus objetivos. Cuando uno se pregunta cuáles son los elementos de esa ecuación, al menos a mí me vienen a la mente palabras como mucho trabajo, tiempo, suficiente consenso, libertad para emprender e intercambiar, libertades civiles en general, leyes que se respetan, seguridad, oportunidades, inversión en infraestructura, mercados libres, competencia, buenas políticas públicas, o sea, buen gobierno, ciudadanos comprometidos y sí, dolores y sacrificios en cantidad. El rumbo al desarrollo exige andar por esos caminos, pero la clave para alcanzarlo está en que a la voz y a la palabra de la sociedad se sumen el conocimiento de la historia, o sea, del pasado y sus lecciones, y la capacidad para formular un futuro con virtudes y herramientas que faciliten el éxito. Así se constituye una plataforma virtuosa y dinámica de comunicación societaria que, con los liderazgos correctos, promueve y permite la construcción de naciones ganadoras. A la ecuación del desarrollo se deben sumar dos valores indispensables para que los habitantes de las naciones llevemos con dignidad el título de seres humanos: solidaridad para quienes la necesitan y honradez en nuestro actuar. El mundo está lleno de ejemplos de éxitos y fracasos. Los latinos tenemos muy cerca casos extremos y dolorosos como Venezuela, donde la corrupción nos llevó a una dictadura que destruyó aquel país que alguna vez pudo ser uno de los más ricos del mundo. También tenemos, aunque son excepción, dos, tal vez tres países que lo han hecho bien en América Latina y lo que ahora les toca es defender lo construido, porque el mundo está preso y saturado de corrupción y populismo autoritario y de peligrosos y criminales intereses geopolíticos. Así está el mundo, con desafíos y amenazas gigantes, lo cual nos obliga a identificar las oportunidades y a formular soluciones que nos permitan superar este turbulento ciclo que estamos viviendo. Esto no sucederá por arte de magia. Este presente complejo y retador demanda estadistas, líderes y ciudadanos capaces, honorables y comprometidos que estén dispuestos a repetir las hazañas, a dar sentido y contenido a las lecciones que debemos dejar a la siguiente generación y a ofrecer los sacrificios necesarios, como lo hicieron quienes construyeron las naciones que hoy son exitosas. América Latina atraviesa un momento crítico para enfrentar los tiempos complejos que vivimos, debido a sus frágiles sistemas políticos e institucionales. La amalgama de crimen organizado, corrupción arraigada y un creciente desencanto de su población con los principios democráticos, junto a una volatilidad global sin precedentes, marcada por la cobarde invasión rusa a Ucrania, las tensiones en Israel y la escalada de fricciones entre Estados Unidos y China, configura un mapa geopolítico volátil e inestable. En este contexto, los pilares fundamentales de la democracia y la libertad se ven amenazados por el avance del autoritarismo y prácticas corruptas que minan la confianza del público y debilitan las bases sobre las cuales se fundan sociedades democráticas. Esta compleja coyuntura se ve agravada por una desaceleración económica global que impacta directamente nuestra región, exacerbando los problemas de pobreza y aumentando la economía informal. La seguridad se ha vuelto un tema central. El crimen organizado es responsable de la mitad de los homicidios en la región, con tasas alarmantes de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes en Venezuela, 36 en Honduras y 26 en Colombia, situando a América Latina como la región más violenta del planeta. La producción de cocaína está en niveles récord y el narcotráfico exacerba la violencia por conflictos entre cárteles. En los últimos años se ha visto un incremento preocupante de homicidios en países como Ecuador,
donde se ha declarado un estado de emergencia frente al crimen organizado, así como en naciones que hasta hace poco eran consideradas seguras, como Costa Rica. El panorama de la corrupción en América Latina es desalentador. En los últimos años, varios presidentes han sido procesados por actos de corrupción, incluidos Juan Orlando Hernández de Honduras, Rafael Correa de Ecuador, Cristina Kirchner de Argentina y Otto Pérez Molina de Guatemala, entre otros. Solo Uruguay, Chile y Costa Rica alcanzan puntuaciones superiores a 50 en el índice de percepción de la corrupción. La gobernabilidad en América Latina enfrenta retos sin precedentes. La denominada segunda década perdida y las dificultades económicas pospandemia restringen la capacidad de acción gubernamental, mientras que la fragmentación política y la polarización intensifican la crisis de representatividad. Este escenario complica la formación de coaliciones estables y se traduce en una rápida erosión del apoyo popular, evidenciada por las altas tasas de desaprobación de líderes como Gustavo Petro o Gabriel Boric, o la prematura salida de Guillermo Lasso en Ecuador por el boicot del correísmo. América Latina destaca por su potencial en minerales críticos como el litio, esencial para la transición energética global. Con el 60% de las reservas mundiales ubicadas en Bolivia, Argentina y Chile, la región se erige como un actor clave en la producción de energías renovables. Sin embargo, obstáculos como la excesiva burocracia y políticas contraproducentes, tales como la nacionalización del litio en Bolivia, limitan la atracción de inversiones esenciales para el aprovechamiento de estos recursos, restringiendo el avance económico y tecnológico de la región. Para superar estos desafíos, se requiere un compromiso de las élites con la democracia, Estado de Derecho y fortalecimiento institucional, con el objetivo de construir una América Latina que pueda hacer frente a los retos del presente para labrar su futuro. Analizar la historia y la evolución de la especie humana nos lleva inevitablemente a hablar de los cavernícolas y a reconocer que la naturaleza del hombre es autoritaria y con frecuencia violenta. Es cierto que hay unos peores que otros, o puesto de otra forma, hay víctimas y victimarios. Evolucionar es el título del gran desafío que los seres humanos hasta nuestros días seguimos enfrentando. Algunos que incluso dicen que gobiernan países más parecen cavernícolas de los peores. Allá en el siglo VI a.C., en la ciudad-estado de Atenas, en Grecia, a Clístenes se le ocurrió hablar de democracia y desde entonces nos estamos matando unos a otros por quitarla o ponerla. Para hablar de la democracia, de sus fortalezas y de sus defectos, tengo el privilegio de presentarles a Daniel Sobato, doctor en Derecho Internacional, Gobierno y Administración Pública. También tiene una maestría en Gestión Pública de la Escuela Kennedy de Harvard. Es miembro del Consejo Asesor del Programa de América Latina del Centro Woodrow Wilson. Es experto en procesos electorales y democracia en América Latina. Ha escrito más de 40 libros y tiene 100 artículos publicados. El doctor Sobato es un hombre muy ocupado. Bienvenido a Razón de Estado, querido doctor Sobato. Usted ha planteado que es importante evitar que el malestar que hay en las democracias de América Latina se convierta en malestar con la democracia como sistema, que con todo y sus imperfecciones sigue siendo el menos malo conocido. ¿Por qué es tan importante comprender la diferencia, doctor? Dionisio, muchísimas gracias por invitarme a estar en su programa y por estar hablando con su audiencia. Es vital, y más ahora que tenemos el riesgo de la buquelización de la política. ¿Por qué es esto crítico? Porque si la democracia no encuentra darle a la población soluciones democráticas a los problemas de la ciudadanía, lo que la ciudadanía está haciendo cada vez más es comenzar a buscar la solución a sus problemas por vías no democráticas. Y el ejemplo está en El Salvador con Bukele, que es un ejemplo de cómo uno desmantela una democracia con apoyo popular, dándole resultados de momento a esa ciudadanía en aquellos temas que son importantes. Pero no es solamente El Salvador. La encuesta última Latino Barómetro del 2023 dice que promedio regional en América Latina, el 54% de los entrevistados dicen no me importaría
vivir en un régimen no democrático si me resuelve los problemas. Sí. Ese es el tema central, capacidad de la democracia para poder resolver los problemas de la gente por medios democráticos. América Latina atraviesa un año con 6 elecciones presidenciales. Ya El Salvador y República Dominicana dieron su veredicto y sabemos los resultados. 2 presidentes populares, como ya lo decías, ¿no? Uno que está resolviendo los problemas de una manera y el presidente Abinader en Dominicana pues tiene su propio estilo y va por buen camino. Dominicana es otra historia. ¿Qué se espera en las elecciones que faltan en América Latina y qué está en juego? De las 6 elecciones presidenciales que tenemos pautadas para este año, que son el último año de lo que yo he llamado el superciclo electoral. El superciclo es que entre el 2021 y el 2024 todos los países de América Latina han ido a renovar o a reelegir a sus presidentes y a sus congresos, salvo el caso de Bolivia, cuyas elecciones en el 2019 fueron anuladas y se repitieron en el 2020. Este año tenemos 6, ya pasaron las de El Salvador. Las de la República Dominicana fueron solamente las municipales. Ahora vienen las elecciones presidenciales también en República Dominicana. También tenemos elecciones presidenciales y generales aquí en Panamá, el 5 de mayo. Luego vienen las elecciones el 2 de junio en México y en la segunda parte del año Uruguay, en octubre, noviembre, si es que hay una segunda vuelta. Y finalmente vamos a ver qué pasa con las elecciones en Venezuela. ¿Hasta qué punto tendrán lugar? Todavía no tienen fecha y sobre todo, bajo qué condiciones de integridad y de competencia y si van a habilitar o no a María Corina Machado para participar en esas elecciones. Las mayores amenazas para la democracia, además de los políticos mediocres y la corrupción, son el crimen organizado, principalmente el narcotráfico, la inseguridad y la falta de oportunidades, problemas que están fuera de control en América Latina. ¿Cómo sobreviven las democracias con estas condiciones? Coincido plenamente. Fíjate que en el informe que nosotros hacemos todos los años con el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, que se llama Informe Riesgo Político de América Latina, en el del 2024 el problema de la inseguridad, del crimen organizado y del narcotráfico volvió a ocupar por segundo año consecutivo el primer lugar como el riesgo más importante, no ya de algunos países como era tradicional, sino que está afectando a toda América Latina, incluido a las democracias consolidadas de la región, como Uruguay, como a Chile e incluso la pacífica Costa Rica. Es decir, ese es el problema central. Y en el caso de México, ya llevan 33 asesinatos políticos en los primeros 2 meses de este año, con lo cual esto anticipa que las elecciones de junio van a ser elecciones en un marco de mucha violencia, como lo vimos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, con el asesinato del periodista Fernando Villavicencio. Doctor Sobato, las economías de América Latina no crecen lo suficiente. Se habla de una segunda década perdida. La migración está marcando de forma dramática a nuestros países y a las familias de los latinoamericanos. ¿Estarías de acuerdo en que, si bien es cierto que tenemos graves problemas económicos y sociales, nuestro problema principal es político, de gobernanza? No hemos aprendido a gobernarnos. Coincido plenamente. El principal problema es un problema político, pero las consecuencias de ese problema político en lo económico y en lo social están siendo muy graves, lo cual a su vez genera un caldo de cultivo para que tengamos cada vez más la irrupción de líderes que yo llamo papa, líderes que son populistas, líderes que son con un discurso antisistema y antipolítica, líderes que tienen una impronta muy personalista y líderes que tienen rasgos autoritarios. Ese elemento de un crecimiento bajo entre el año 2013-14 y el año 2023, América Latina, como ha dicho CEPAL, ha tenido una segunda década de perdida en términos de crecimiento económico, 0.8% promedio regional, es decir, la mitad de lo que había sido la década perdida de los años 80. Pero a eso le tenemos que sumar la herencia maldita que nos dejó la pandemia y la que venía antes de la pandemia. La pobreza cercana al 30%, altos niveles de desigualdad, de informalidad y la dificultad de generar empleos de calidad, todo lo cual genera un caldo de cultivo muy tóxico que complica mucho la gobernanza y la gobernabilidad y que expulsa crecientes flujos migratorios. Para terminar, doctor Sobato, la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China es peligrosa para el mundo. China está cada día más metida en América Latina. La cobarde invasión rusa a Ucrania y el conflicto en Israel son bombas de tiempo. ¿Cómo puede América Latina navegar en un entorno global marcado por incertidumbre,
volatilidad y conflicto geopolítico? La geopolítica ha regresado a la escena y eso está generando una reconfiguración de la globalización. Este tema muy tenso en materia de los puntos calientes que está teniendo la geopolítica mundial que tú has descrito, le está abriendo, sin embargo, ventanas de oportunidad muy importantes a América Latina. América Latina, si sabe coordinarse, si el liderazgo regional sabe posicionarse, puede presentarse como una región solución a los problemas que tiene el mundo. Tiene alimentos para exportar, tiene energía limpia, tiene minerales estratégicos, entre ellos el litio, tiene todo lo que tiene que ver con hidrógeno verde y fundamentalmente tiene el tema del nearshoring y el friendshoring, que si es bien aprovechado reposiciona a América Latina en las cadenas de valor. Fíjate que por primera vez, hace 2 semanas, México le ha exportado más a Estados Unidos que lo que le exportó China. Esto nos demuestra el enorme potencial que la región está teniendo siempre y cuando se pongan las pilas el liderazgo de la región. Doctor Zobato, si las democracias de América Latina tienen chance de sobrevivir, será gracias a intelectuales comprometidos y de tu calibre. Tu presencia es imprescindible en las mesas del debate público. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Dionisio, y además requiere de periodistas y requiere de pensadores que tengan este tipo de programas que realmente estimula el debate y que hace que América Latina sepa y pueda aprovechar esta ventana de oportunidad que esta coyuntura geopolítica le está abriendo. Muchísimas Hasta muy pronto, doctor Zobato, y muchas gracias. La vida en América Latina nos deja cada día más claro que tenemos que seguir estudiando y aprendiendo sobre lo que es la democracia, cómo se puede vivir alrededor de ella, adentro de ella, encima y abajo de ella, porque vaya que nos sigue dando problemas. Para hablar sobre la salud de la democracia en América Latina, tengo el gusto de presentarles a Miguel Ángel Lara, doctor en política de Sussex, con máster en política comparada por la London School of Economics. También es licenciado en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey. Doctor Lara, bienvenido a Razón de Estado. The Economist publicó su índice de democracia anual correspondiente al 2023. Solo 32 países han mejorado su puntuación, mientras que 67 se mantienen estables y me parece que 68 han experimentado un retroceso, continuando así el deterioro global. ¿Cuáles son tus conclusiones breves sobre los resultados del índice para este año? A ver, muchísimas gracias en primer lugar. Creo que en un balance general, la metodología es perfectible. Hay veces que tiene tintes de escándalo. Hay una gráfica que recuerdo donde viendo la gráfica se ve una caída pronunciada en la democracia. Pero la escala que ponen es entre el 5 y el 6, cuando la escala real es entre el 0 y el 10. Ajustando esa gráfica, vemos que la caída no es tal. También encuentro un poco problemático su clasificación por tipo de régimen, pero bueno, tomando en cuenta eso, lo que sí es consistente de la evaluación de The Economist con otras medidas es que sí hay una caída en la calidad de la democracia y en el número de democracias a nivel internacional, y que, digamos, el semáforo que podemos ver retratado en el mapa sí es consistente con lo que sucede en la realidad. Países con más fortalezas, países cayendo hacia el autoritarismo. En este índice, Nicaragua, Guatemala y El Salvador se demostró que experimentaron retrocesos significativos. ¿Consideras que es necesario incrementar la vigilancia y la atención sobre los desafíos democráticos en Centroamérica? Completamente. Desde que se inició la medición de Economist en el 2006, por ahí, las 2 regiones que han caído más son América Latina y el Medio Oriente. A ver, el Medio Oriente, para empezar, no estaba en una situación positiva. La mayor parte de sus gobiernos eran híbridos o autoritarios. América Latina no. América Latina cae desde la democracia. Y hoy, tomando en cuenta otras mediciones, estamos en una posición similar a como estábamos hace 2 décadas, con caídas en países, digamos, los sospechosos habituales, Nicaragua, Venezuela, el histórico régimen autoritario Cuba, pero a estos se han estado sumando otros países que han tenido más debilidades y caídas. Bolivia, El Salvador, por más popular que sea, Bukele no quiere decir que sea democrático. Guatemala, donde Arévalo estuvo a un pelito de no quedar. Creo que es muy importante para la política internacional, para la seguridad internacional y del hemisferio, ponerle más atención a América Latina, porque hay muchos focos rojos y amarillos.
Uno de ellos, 2024, debe ser el año de la democracia para Venezuela. Lo más probable es que los marranos de la dictadura, con el perdón de los marranos, ejecuten otro fraude electoral. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos libres del mundo y sus gobiernos, en especial para apoyar a los hermanos de Venezuela para que rescaten su libertad de una vez por todas y vuelvan a la senda de la democracia? El último ejemplo es que se inhabilitó a María Corina Machado. Pero es que si no es eso, es también el acoso a la prensa, a los periodistas, a la oposición. Tener un pensamiento autónomo, libre en ese país puede costar la vida, la libertad o el exilio. Las campañas son una simulación, las elecciones son una simulación. Lo sabemos no solamente ahora con Maduro, sino desde Chávez, donde poco a poco se fue concentrando el poder para no dejar ninguna otra alternativa. Lo que hay que hacer como comunidad internacional es seguir presionando para que Venezuela cumpla los acuerdos, ¿no?, de permitir elecciones libres, de permitir observación internacional auténtica, de permitir competir a los competidores, pero no lo hacen porque tienen miedo, porque saben que si la elección fuera libre y justa, perderían. Y el problema es que si pierden, se van a la cárcel por todos los escándalos, por todos los mal hechos de corrupción que han hecho en estas últimas 2 décadas. Pues aún así, el mundo libre tenemos que hacer hasta lo imposible porque Venezuela rescate su democracia y su libertad. Para terminar, doctor Lara, México tiene elecciones en junio. Hace unos días hubo una marcha masiva en defensa de la democracia. AMLO la criticó y la descalificó. Para terminar en los segundos que nos quedan, ¿cuál fue el significado de esa manifestación? ¿Está reaccionando el pueblo mexicano a las formas corruptas y autoritarias de su presidente? Es algo muy similar a lo que pasa en otros países. Pensemos en Hungría, pensemos en Israel, donde ha habido reformas o propuestas de reformas desde el poder, que lo que hacen es controlar tribunales, controlar órganos electorales, y la ciudadanía no quiere eso. La ciudadanía sale a las calles para defender sus libertades, en este caso su voto libre. Fue una marcha ciudadana en la Ciudad de México, pero también en otras 100 países, en otras 100 ciudades en México y en otros países, donde la ciudadanía le está pidiendo al presidente que saque las manos del proceso electoral y que puedan votar por los candidatos en libertad. Esta no es la primera de las marchas, ha habido otra en defensa del Poder Judicial, hubo otra también en defensa del Instituto Nacional Electoral, cuando hubo una propuesta de reforma desde el poder para debilitarlo y controlarlo. Es la ciudadanía que quiere defender lo que tanto ha costado en términos de tiempo, de esfuerzo, de sudor y hasta de sangre. Claro, con un sí o un no, ¿ya es seguro que gana la candidata de AMLO? No, por supuesto que no. Afortunadamente en México las elecciones siguen siendo competidas y pues no lo sabemos. Las campañas apenas iniciarán el 1 de marzo, son 3 meses, habrá 3 debates, habrá spots, habrá publicidad y pues no sabemos, puede estar entre las 2 candidatas punteras, Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez. Eso está por verse, el resultado está por verse. Por el bien de América Latina esperemos que Xóchitl Gálvez gane. La democracia como sistema político ha sido y siempre lo seguirá siendo un experimento en permanente construcción. Mientras no descubran un sistema más efectivo, la democracia, sigue siendo nuestra mejor opción. Muchas gracias, doctor Lara. Sigamos trabajando. Gracias a ustedes también por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.